Estamos llevando a cabo un nuevo video de Trinchera por la Liberación Nacional, la página Facebook que conduzco. Hoy es 21 de octubre del año 2017. Estamos en veda electoral, lo que pasa que yo particularmente no voy a hablar de las elecciones, realmente no solo porque me interesa poco, relativamente poco, sino porque también pienso que no va a salir nada importante de ella, de manera que estamos retomando una línea de videos que tratan de poner en claro algunas cuestiones fundamentales del pensamiento que propugnamos, que sería la recuperación de un peronismo antiguo, libertario y revolucionario, ¿no? Hemos ido pasando por algunos puntos de la política internacional. Son puntos claves, son puntos casi como de acupuntura en la historia, que nos permitirían poner algunas cosas en orden, ¿no? Fundamentalmente que los jóvenes comprendan el enorme desafío que fue para los procesos de la Revolución Nacional de la posguerra en América Latina oponerse al tipo de orden político-militar que instauró la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo Yalta, que fue el encuentro de las potencias que ganaron, Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Inglaterra y Stalin por la Unión Soviética, ¿no? Fundamentalmente este encuentro también estaba De Gaulle, pero en realidad en un plano secundario. Hubo países que fueron totalmente minimizados pese a que participaron, como el caso de Polonia, que participó en Inglaterra en la batalla de Londres y todo esto, pero bueno, fundamentalmente los grandes se comieron al mundo, y lo que se establece es entonces las pautas para lo que se llamó luego la Guerra Fría. Bueno, frente a esto fue muy difícil administrar las ideas de nacionalismo popular que se manejaban en América Latina y particularmente en la Argentina. Por eso fuimos hablando de algunas cosas que tienen que ver con el marxismo, el diálogo con Vera Sassulich, que para nosotros fue un cambio, una imposición de un marxismo eurocentrista a los países periféricos, coloniales y campesinos, en el caso de la Rusia zarista, y varios otros temas que fuimos manejando, ¿no? En este caso vamos a hablar un poquito de la Guerra Civil Española, ya nos habíamos referido, pero volvamos a un tema que para mí y para la mayor parte de los argentinos resulta entrañable, ¿no? Yo arribo, me veo lanzado a la política como tantos jóvenes en el 55, conozco un montón de gente que habían sido militantes, que yo los veía como ya gente adulta, con muchos años de experiencia, y escuchaba, dentro de mi ignorancia política de entonces, escuchaba cosas, algunas quedaron resonando, ¿no?, en mi cabeza. Muchos años después recordé una frase que decía, con respecto a la República, mejor dicho, a la Guerra Civil en España, decía: los camisas viejas murieron de un tiro por la espalda en las trincheras, o fueron matados muchos de un tiro por la espalda en las trincheras. Me costó muchos años entender a qué referían estas frases que yo había memorizado, entender qué fue lo de las camisas viejas, ¿no? Y ahora cuando aparecen en España algunos libros que hablan, por ejemplo, de la amistad que había entre José Antonio Primo de Rivera con el poeta Federico García Lorca, y que nos enteramos que incluso en un momento dado José Antonio piensa en que García Lorca sea la cabeza de un grupo de poesía, o sea, de poetas, que compongan la famosa marcha que todavía estaba en esbozo, que va a ser la
la marcha famosa de la Falange, ¿no? Con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer, etcétera, ¿no? Si la muerte te encuentra, bueno. Y nos sorprendemos de aquellas situaciones. Días pasados yo coloqué también una frase del comandante anarquista Durruti que lamenta el secuestro de José Antonio por parte de fuerzas republicanas y ruega que no lo maten porque no va a ser sino un adelanto de una guerra civil a la que se está empujando al grueso de los españoles, ¿no? Y estas cosas sorprenden hoy porque hay una revisión crítica de muchas cosas y sobre todo descubrimos que no todo es blanco y negro, sino que hay matices, hay complejidades, ¿no? Y esto es importante porque, bueno, Perón estaba como agregado militar en Italia y muchas de estas cosas las vio. Yo pienso particularmente que él en el 55 quiso evitar una guerra civil, como muchos le reclamaban, se armaba a los obreros. Hubiera habido enfrentamientos importantes, ¿no? Y a veces pienso que después de 1 millón de muertos, España, ¿a dónde llegó con Franco? Llegó a la modernidad. En realidad, lo que triunfó con Franco al final de la guerra civil, lo que perdió fue la España campesina, la España agraria, y lo que triunfó fue la modernidad, triunfó el Opus Dei. No solamente Stalin, no solamente el capitalismo, triunfó la modernidad, ¿no? Esta España del consumo, y lamentablemente en la Argentina pasó algo parecido. Sin la guerra civil, sin los enfrentamientos que Perón quiso evitar yéndose al exilio, pienso, entre el 55 y el año 60 triunfó la modernidad. Y la Argentina cambió, me temo que para siempre. Y triunfó con Cook, con Frondizi, con Frigerio, ¿no? Y fue otra Argentina. Y no pasamos por la guerra civil y sin embargo llegamos a una cosa muy parecida, ¿no? Con el Opus Dei, con el desarrollismo, llegamos a una situación muy parecida, de consumo, de hoteles alojamiento, de supermercados, de geriátricos, de peloteros. Una Argentina donde cada vez nacen menos niños, donde cada vez hay menos casamientos, donde la familia ha cumplido un rol, va cumpliendo un rol cada vez más subalterno y donde la familia rural además desapareció. Pero cuesta hablar de esto, ¿no? Hace poco un joven me dijo que deseaba ir a Guernica y ver el lugar de ese terrible masacre que impactó tanto la conciencia del mundo, ¿no? Sobre las atrocidades que se estaban cometiendo en España. Yo estuve en Guernica. Realmente me costó creerlo. Me costó creerlo, ¿no? Fue un ensayo de la Segunda Guerra Mundial, pero un ensayo mínimo. Murieron 124 personas. Y porque una bomba cayó en medio de la feria. 124 personas. No quiero contraponer muertes ni catástrofes, porque la muerte de un hombre es más que suficiente para conmovernos. Pero en los finales del año 36, y es muy importante lo que voy a decir, porque de esto no se habla, entre noviembre y diciembre del año 36, y en lo que se llamó la Batalla de Madrid, hubo una masacre de presos políticos. Hay una discusión entre los historiadores. Los más favorables a la República hablan de 2.500. Yo he leído muchos que insisten en que se llegó a 6.000 prisioneros que fueron sacados y muertos con un tiro en la nuca por orden de Stalin. La masacre se llama la masacre de Paracuellos. Cualquiera puede buscarlo en internet. 6.000 personas. Estamos hablando de 6.000 personas. Yo estuve preso muchos años y sé las expectativas que uno tiene en la libertad. Es muy terrible que te prometan la libertad y te peguen un tiro en la nuca.
Paracuellos. Nadie habla de eso. Nadie dice voy a ir al cementerio de Paracuellos para conmoverme por la masacre que se hizo por orden de Stalin. Y que fue un ensayo de lo que luego Stalin hizo en Polonia, liquidando toda la dirigencia del ejército y de la Universidad de Polonia en un lugar que se llamó Katyn, los bosques de Katyn. Se llegó a matar 20.000 prisioneros, 20.000, con un tiro en la nuca, uno a uno. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Realmente el estalinismo terminó. La Unión Soviética no existe más, hace muchos años que no existe. Pero las mentiras que se sembraron siguen siendo muy fuertes. Y sobre todo los papanatas siguen yendo detrás de esas mentiras y conmoviéndose por lo que no se tienen que conmover y silenciando o ignorando lo que tendrían que advertir. En una oportunidad estuve con el general en Madrid y le expresé al general que debía transmitirle un pedido, si bien yo no lo compartía, pero tenía la obligación de transmitírselo. Gustavo Rearte le recordaba que en La Habana tenía una residencia, hasta con el personal de servicio puesto esperándolo. Por suerte le dije que yo no compartía el tema. Él me dijo, a su vez me repreguntó, ¿y qué quiere que vaya a hacer a...? ¿Qué podría hacer yo en La Habana?, me dijo. Y yo le dije, nada, la verdad que no se me ocurre qué podría hacer. Yo venía de La Habana y había comprobado que era un lugar absolutamente aislado. Salí de La Habana sin entender qué pasaba en el mundo, ni tenía noticias de mi propia familia, fue imposible. Por más que había armado todo tipo de líneas de comunicación, ninguna funcionó. Era un lugar aislado. ¿Qué podría haber hecho Perón? Jamás habría vuelto en el año 73, de haberse ido a La Habana. Él me dijo, Mao Zedong me ofreció lo mismo, tendría una residencia en Pekín, pero ¿qué podría hacer yo en Pekín? Me dijo, aquí Franco no me puede echar porque el agradecimiento del pueblo español por los barcos de trigo que nosotros le enviamos cuando la hambruna sigue siendo muy, muy poderoso. El agradecimiento por aquel acto me protege, me lo dijo él. Pero Franco me trata, después de 18 años de exilio, me trata como si yo fuera un turista, como si hubiera llegado ayer. Y eso me sale muy caro, me dijo Rulli. Le agradezco al compañero José Antonio que me permite bancar esta situación. No tenía ningún trato con Franco, y Franco lo trataba como a un turista cualquiera, después de 18 años. Pero en España, y él me lo aclaró, puedo ir a Madrid y comunicarme, puedo ir al centro y comunicarme por teletipo o por teléfono con cualquiera. Hablo con líderes africanos constantemente, con líderes europeos. Recibo a los compañeros que quiero recibir. Por supuesto que está la CIA, que están los servicios controlando, vigilándome, pero nadie me impide hacer lo que quiero hacer. No pueden impedírmelo. ¿Qué pasaría en Pekín o en La Habana? No lo sé. Interesante, ¿no? Esa España es la que yo conocí, y muchas de estas cosas que digo ahora las conocí también porque viví el exilio en Málaga. Y en Málaga, otra anécdota, tuve un amigo que me protegió, que era un hombre muy importante de la República y de la democracia. Era el jefe de Amnistía Internacional, el presidente de Amnistía Internacional, y además cubría unas 20 o 30 instituciones culturales porque era muy prestigiado en la zona de Andalucía. Siempre me llamó la atención una cierta reserva muy fría que tenía con respecto al gobierno socialista. Me costaba comprenderlo, ¿no? Hasta que un día, preguntándole qué pasaba, él me contó una historia. Y me contó que sus padres habían sido ferroviarios y republicanos, y que cuando estallan los motines en Málaga, deciden con gran parte de la población de Málaga marcharse hacia
hacia Valencia y hacia Cataluña. Y se van por el camino, en bicicletas, en automóviles, en caballos, miles y miles de malagueños se van, una muchedumbre se va, y entre ellos la familia. Cuando están, todavía no llegaron a Valencia, cuando se enteran que el ejército de África desembarcó en la costa española por delante de ellos. Gran conmoción, y entonces deciden volver. Y toda esa muchedumbre de decenas de miles de personas retornan a Málaga. Entre que fueron y volvieron, son 2 días de trabajo que el padre no pudo ir a su trabajo, a su empleo. Y nunca va a poder explicar, más allá de que haya jurado que estuvo enfermo, nunca pudo explicar esta ausencia que lo hizo definitivamente sospechoso. Para las nuevas autoridades, claro. Perdió el empleo y cayeron en la miseria. Toda su infancia recuerda la pobreza en la que vivían, en la España dura de aquellos tiempos. Y me decía él, una de mis pocas alegrías era el domingo, porque nos reuníamos, íbamos a misa y luego venía el desfile de la Falange. Miles de chicos se reunían en el desfile de la Falange. Delante iba la Falange verdadera, unas pocas líneas. Después iban los que se podían comprar una camisa azul. Y después los miles de desarrapados que iban con su ropa de todos los días, con sus camisas rotas, remendadas, los pobres de Málaga. Era el domingo, el día de la fiesta. ¿Qué se les puede reprochar? Era la España oficial. Él me dijo, mis padres nunca me pudieron comprar la camisa azul. Pero me dijo, Felipe González y Alfonso Guerra sí tenían una camisa azul e iban delante. Yo nunca me la pude comprar. Terrible, ¿no? Terrible porque aquí se mezcla, escapamos del campo de la política para entrar en el campo de lo existencial, de las emociones. Y estamos hablando de gente de izquierda, ¿eh? Estamos hablando de gente democrática, donde estos recuerdos de la infancia pesaban. Yo lo comprendí tanto, ¿no? Felipe González y Alfonso Guerra no solamente estaban en la Falange de los niños que se compraban la camisa azul. Cuando salen a la oposición no salen al socialismo, salen a la democracia cristiana, bajo protección de la Iglesia, y de ahí al socialismo. Todo un proceso que, bueno, que ahora lo entendemos, ¿no? Ahora lo entendemos. Un proceso gradual, que tiene mucho de oportunismo, claro. Pero bueno, esta es la realidad, ¿no? La España republicana movió siempre muchas emociones en la Argentina. Allí en Salta y Avenida de Mayo dicen que había trifulcas todas las noches. Hay 2 bares, uno era republicano y el otro nacional, se tiraban con las sillas, se tomaban a puñetazos. Bueno, los argentinos vivieron intensamente esta situación, ¿no? España, el pueblo español, siempre mantiene agradecimiento por la comida que el peronismo les llevó en aquel momento tan difícil, ¿no? Tan difícil de la posguerra, ¿eh? El peronismo tiene memorias anteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y esta a la que he referido es alguna de ellas. Hoy se manejan con ligereza muchos conceptos y lo que podemos advertir es que José Antonio nunca fue fascista. Tenía un pensamiento católico, nacional católico, como se diría en Europa. Tenía un proyecto nacional. Era un hombre bastante ambicionado por todos los partidos, porque era un hombre que tenía un gran carisma. Y muchos partidos quisieron tenerlo consigo. Dentro de la Falange tuvo una gran oposición de la izquierda fascista. Fundamentalmente Ramiro, ¿no? Que era la cabeza del fascismo dentro de la Falange.
Algunos de ellos venían del Partido Comunista y se habían hecho fascistas. ¿Y qué reclamaban? Reclamaban todo para el Estado. José Antonio no compartía esto. Para él la cultura no podía depender del Estado. Fueron internas ya olvidadas. En realidad, la falange de José Antonio prácticamente desapareció con la guerra civil. Él muere antes, él muere en los primeros días. Todo lo que sabemos de la falange es una falange manejada por el franquismo. Tiene poco de lo que José Antonio sembró. Poco o nada. Nos olvidamos de esto. Lo que triunfó fue el Opus Dei y el desarrollismo. Fue el capitalismo duro, el capitalismo urbano, antiagrario. Esto fue lo que triunfó. Fue una industria en gran medida llevada adelante con capitales ingleses. Esto fue lo que triunfó en España. En la Argentina nos ha pasado algo parecido, sin guerra civil. Hemos perdido el proyecto nacional, hemos perdido la idea de la comunidad organizada, hemos perdido la idea de la familia y de una sociedad integrada, mestiza. Esta es una de las cosas que más me duele, ¿no? No somos capaces de advertir nuestro propio mestizaje, que somos una mezcla, no solamente de europeos, sino también de negros y de indios, donde lo español, lo italiano se mezcla con antiguas raíces que provienen de la esclavitud o que provienen de los pueblos originarios, y no podemos aceptarlo. E insistimos en ver los indios en otros, nunca en nosotros mismos, y así vamos. Ojalá que podamos retornar a Rodolfo Kusch y a su idea del mestizaje y a su idea de pueblo, que también se ha perdido porque la cultura popular está muy relegada, si no derrotada, porque los pobres ambicionan vivir como las élites, como los de arriba, y entonces no tenemos una propuesta propia, simplemente somos imitativos, y por eso tenemos los gobiernos que tenemos, por eso tenemos gobiernos, presidentes de los que es difícil medir su fortuna. Hace tiempo que tenemos presidentes que son multimillonarios. Qué pena, ¿no? Qué pena. Estamos trabajando desde trinchera porque soñamos otro país y porque queremos que otro mundo es posible. Y por eso somos libertarios, somos peronistas arcaicos, y nos asumimos mestizos, culturalmente mestizos. Y nos enorgullece hablar el castillo, el español, pero también nos orgullece la mezcla de sangre que llevamos y queremos ser leal para esa sangre, y por eso pretendemos que el pueblo tenga autonomía, que se dé sus propios líderes, que la clase media consumista nos deje de manejar. Ojalá volvamos a ese tipo de rebeldía profunda que aseguraba un destino de clase para todos. Gracias.